Buenos días, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial en la que vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar de las nuevas amenazas que llegan a las organizaciones, sobre todo a través del correo electrónico y también a través de suites de colaboración, de aplicaciones de colaboración o de trabajo en grupo como son Microsoft 365. Y es que las estadísticas nos demuestran que el vector de ataque más común y más habitual sigue siendo el correo electrónico. A pesar de que parece sencillo hablar de ataques de correo electrónico, los ataques se han diversificado y se han hecho más complejos y sofisticados últimamente. Y por el correo electrónico entra de todo, nos entra malware, nos entra phishing, nos puede entrar un ransomware y todos estos ataques pueden tener consecuencias catastróficas para la organización. Es que según el FBI, el Internet Crime Compliance Center, la suplantación de identidad es el responsable a día de hoy del 93% de las infracciones de correo electrónico. Esta situación, como sabéis, pues se ha acentuado más en los últimos tiempos, pues porque hemos llegado a una situación en la que el trabajo en la oficina ya no es siempre lo más habitual, sino que estamos conviviendo trabajadores remotos, trabajadores deslocalizados, con trabajo en la oficina y sobre todo lo que hemos conseguido estos últimos años es hacer que estas suites de colaboración de aplicaciones se hayan extendido muchísimo. Estamos hablando de aplicaciones como Office 365. Pues bien, en este webinar, en esta sesión especial, vamos a contar con expertos de la empresa Barracuda. Como sabéis, es un fabricante de soluciones de ciberseguridad que está precisamente muy enfocado en la protección de Office 365. Vamos a contar también con expertos de SOCIS, es un integrador que también ayuda a las empresas a llevar esta protección al cliente final, y vamos a contar con nosotros con la experiencia de una compañía de Dermopharm que ha conseguido dar una respuesta a sus retos de seguridad gracias a la tecnología de Barracuda y gracias también a la colaboración con el integrador SOCIS. Pues muy bien, si os parece, lo primero que voy a hacer es presentaros a los invitados. Hoy tenemos con nosotros a Miguel López, que es Country Manager para la región Iberia de Barracuda Networks. Buenos días. Muy buenos días, Tenemos Daniel. a Alberto Ballestín, que es ingeniero de ciberseguridad de SOTIS, y vamos a contar con nosotros, como os decía, con un caso de éxito muy interesante, y vamos a tener a Servando Dobarganes, que es tío de Dermopharm, una compañía que ha adoptado recientemente las soluciones de SOCIS y Barracuda para proteger su correo electrónico, para proteger su suite, ¿no? Muy buenos Buenos días, días a Daniel. los tres. Buenos Gracias por estar días. con nosotros aquí en Silicon España. He hecho una introducción muy breve a lo que es el panorama, ¿no?, de tecnología y de ciberseguridad, pero yo creo que vosotros que lo estáis viviendo día a día, pues sois quienes mejor nos podéis contar cómo veis la situación. Los ataques se han sofisticado mucho en los últimos años, pero es que también el trabajo se ha hecho más complejo, porque en las organizaciones estamos utilizando suites de software as a service, estamos utilizando aplicaciones legacy que quizá corren dentro del data center, estamos utilizando muy diversidad de dispositivos, tanto en casa como en la oficina, y todo esto tiene muchas implicaciones para la ciberseguridad. No sé quién quiere empezar, si te parece, Miguel, ¿por qué no nos introduces un poco tú cómo veis vosotros esta situación desde Barracuda, que estáis especializados además en la protección de sistemas Microsoft 365 y cómo han evolucionado las amenazas? Gracias, Daniel. Pues realmente estamos viendo un panorama en el que se ha creado, yo creo, casi una tormenta perfecta, en el sentido de que los ataques al correo electrónico ya existían antes de la pandemia, por supuesto, y de hecho estaban en auge, pero el advenimiento del trabajo remoto, de la necesidad de desplazar a los empleados y permitirles el acceso casi desde cualquier ubicación y hacerlo además de manera muy rápida, pues ha creado un entorno donde los atacantes realmente pueden medrar de manera mucho más sencilla incluso que antes, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los ataques crecen en número y también en sofisticación. Es decir, ya no es solamente, es algo que probablemente hablaremos después, no solamente es que estemos viendo que crece el spam, el malware, el phishing, sino que están creciendo ataques de ingeniería social que se especializan además en atacar plataformas como la de Office 365, que precisamente por su ubicuidad y por su éxito, pues se han convertido en un atractivo muy importante, puesto que en el momento en que los atacantes descubren una forma de vulnerar las barreras de seguridad que pueda tener de manera nativa esta plataforma, se ceban en ella para sacar el máximo beneficio. Sí. Sí, además el phishing
Pues bueno, parece que el phishing burdo es fácil de detectar, pero a medida que las herramientas de los cibercriminales se van sofisticando, pues ellos mismos van incluso siendo capaces de mejorar el impacto que tiene todo este phishing, que viene sobre todo a través del correo electrónico. No sé el resto cómo lo ves, Alberto. ¿Tú cómo ves cuál es la situación? También tiene mucho que ver el panorama internacional. Se dice que, por ejemplo, que en momentos como estamos ahora, pues con una guerra, digamos, convencional, pues el tema de ciberataques crece mucho, ¿no? Porque hay un componente de ciberguerra entre países. También lo que tiene que ver con la situación internacional, pues con las elecciones, se dice que están aumentando también la cantidad de spam o de ataques. No sé cómo veis esta situación vosotros, Alberto. Muy buenas. A ver, sinceramente, pues desde que ha empezado, bueno, desde que llevamos en pandemia y ya desde años atrás, pues se ha visto un incremento pues muy sustancial de los ataques, o sea, principalmente en el correo. Vale, sí que vemos pues que con la pandemia, pues los atacantes, pues ya sea pandemia o sea ciberguerra o en el estado actual en el que nos encontramos, pues los ataques, o sea, un atacante pues puede utilizar esa propia campaña, pues ya sea elecciones o cualquier campaña actual, pues para engañar al final al usuario, que es el eslabón más débil de la cadena, pues para que haga clic en un enlace, para intentar comprometer una cuenta, enviar una falsa encuesta para recopilar datos, o sea, dijéramos que ya sea lo que nos encontramos o campañas venideras o elecciones que puedan haber en un futuro, Sí. pues siempre los atacantes pues van a aprovechar todo esto pues, para engañar a los usuarios y al final pues buscar un beneficio económico, ¿no? Sí. Y el trabajo remoto también también tiene que ver, ¿no? No sé, Servando, te quería reservar un poco para el final, pero también quiero que me cuentes un poco, porque parte de lo que nos vas a contar es cómo estabais antes de adoptar estas soluciones y los beneficios que habéis visto después, pero creo que también tenéis una buena idea de cuál es la situación a nivel de ciberseguridad. Nosotros en 2018 ya empezamos a detectar de que el tema de ciberseguridad era una necesidad no para nosotros, sino para todas las empresas, ¿no? Nos centramos en nuestra compañía. Bueno, en el plan estratégico pues ya lo tuvimos en cuenta de cara a 2019. Sí que es verdad que cuando vino la pandemia tuvimos que adelantar todo a una velocidad tremenda. Y bien, lo hicimos. Pensad que en una semana tuvimos que, como decían mis compañeros, ¿no? Teníamos que tener teletrabajando, mejor dicho, a 200 personas prácticamente. No es broma. Y todo eso dándoles una seguridad. Entonces, claro, contar con una buena herramienta que ya habíamos hecho un benchmark en el mercado, ya teníamos muy definido con qué herramienta queríamos trabajar, teníamos muy bien definido con qué partners trabajar. A partir de aquí, pues bueno, pues adelantamos muchísimo todo lo que es el plan y aquí seguimos trabajando. Lo que sí que es verdad, lo que han comentado los compañeros, esto no para, ¿eh? Se va sofisticando cada día más, lo intentan. Nosotros tenemos datos que son preocupantes, cantidad de spam, cantidad de correos que realmente no tienen buenas intenciones. Sí, y hay que dotarse de muchas herramientas, de muchas soluciones, pues para frenar pues, desde ataques de denegación de servicio hasta el spam, que lo que decía, que es que puedes estar protegido para el 99%, pero puede haber uno que haya mejorado en cualquier característica y estamos en una situación en la que somos más vulnerables, porque como dices tú, hay empresas que ya pues, tenían a lo mejor sistemas de escritorio remoto o soluciones de colaboración tipo Teams, que son las que estamos viendo ahí, que entonces simplemente ha sido decir, bueno, vamos a dejar de usarlas en la oficina y cada uno a su casa las utiliza, pero esto también nos hace más vulnerables, por lo que decíamos que a lo mejor llega un email que antes era fácil de detectar y ahora, pues oye, es que yo no sé si realmente me está escribiendo el de finanzas, ¿no? La situación se hace más compleja. Miguel, vamos a hacer un poquito un panorama si te parece, para que el público entienda exactamente el tipo de ataques a los que nos referimos cuando hablamos de correo electrónico, porque la variedad de ataques es muy grande y la complejidad ha ido aumentando. Yo me gustaría recomendar a la audiencia que esté viendo este webinar que descargue alguno de los white papers que tenemos disponibles. Hemos añadido 4 white papers que creo que pueden ser muy interesantes de ver y en alguno de ellos se ve un esquema o se ve reflejado cómo es la complejidad de
de los ataques que hay al correo electrónico. Si te parece, cuéntanos un poco, pues a mí me vienen muchos a la cabeza, ¿no? Este que llaman el walling, ¿no? El vamos a por los grandes ejecutivos o el spear phishing. Cuéntanos un poco cómo vosotros veis todo este panorama de ataques al correo electrónico. Pues efectivamente, lo que yo creo que se aprecia muy claramente, y ya lo comentaba Servando, es una sofisticación, ¿no? O sea, el spam no ha desaparecido y los correos con malware no han desaparecido, siguen existiendo y siguen siendo un porcentaje muy importante del tráfico de correo diario que se gestiona. Pero lo que sí que estamos viendo es un giro cada vez más acentuado a ataques más dirigidos. En concreto, tú mencionabas algunos de los white papers que tenemos. Hay uno que yo recomiendo especialmente porque habla de las 13 principales categorías de ataques que nosotros hemos identificado. Y yo creo que es muy ilustrativo o educativo, si quieres, porque un poco nos da las definiciones de lo que es el ataque y también el peso específico que nosotros como fabricante hemos identificado a nivel de Internet que cada uno de estos ataques tiene. Yo creo que es muy significativo comprobar en este dataset cómo efectivamente esta evolución hacia un mayor grado de complicación está sucediendo, cómo cada vez hay ataques más sofisticados y con un componente de ingeniería social más acusado, donde ya no es tanto mandar 1 millón de correos y confiar en que 1 de cada 1.000.000 alguien va a clicar, insisto, sigue existiendo, sino que lo que se está haciendo es dar un giro a ataques muy dirigidos donde se utiliza información que existe de la empresa, pues que incluso la propia empresa o los empleados vuelcan en redes sociales para dirigir el ataque y aumentar las probabilidades de que alguien clique en donde no debe o realice una acción que no debe. Y estamos viendo algo que es muy preocupante, que es el incremento de ataques donde lo que se persigue por diferentes medios, hay diferentes técnicas, pero el objetivo final es robar o tener acceso a las credenciales de acceso de algunos usuarios. Y ahí a mí me gustaría mencionar algo que quizá a algunas personas les puede parecer chocante, ¿no? Es decir, el multifactor authentication, la autenticación multifactor, ¿no? Que muchas veces se ha defendido como la panacea para evitar el robo de credenciales, es algo que está muy bien, que hay que tener, que nosotros desde luego como fabricante animamos a que todo el mundo lo implemente, pero que desde luego no es la solución única y óptima. Es decir, implementar MFA nos puede dar una falsa sensación de seguridad que probablemente es lo peor que podemos hacer cuando estamos hablando de seguridad. Existen multitud de ataques dirigidos precisamente a sobrepasar la autenticación multifactor. Antes de la pandemia, en una conferencia que hubo la conferencia RSA, hubo una ponencia cuyo título lo dice todo, ¿no? Dice 12 formas de sobrepasar MFA. Estoy hablando de algo de hace 4 años. Yeah. Es decir, existen multitud de maneras de sobrepasar eso y existe, y yo eso lo he visto en muchas ocasiones, una sensación de, bueno, no me preocupan los ataques de robo de identidad, de robo de credenciales y demás porque tengo MFA. No, MFA está muy bien, va a ponérselo un poquito más complicado a los atacantes a la hora de robar esas credenciales, pero ni mucho menos es la panacea. Yo creo que hay que implementar otra serie de medidas complementarias. Siempre se habla de que en seguridad es necesario tener el planteamiento de la cebolla, ¿no? Estos son capas. Sí, la seguridad de capas. Diferentes capas. MFA es una capa muy interesante, pero desde luego no es la única con la que debemos contar, porque de lo contrario probablemente estemos desprotegidos. Yo creo que soluciones como la nuestra, que implementan ya desde hace muchos años inteligencia artificial orientado a identificar las acciones y comportamientos de los usuarios en tiempo real, nos pueden dar probablemente un nivel de protección mucho más indicado y además mucho más sencillo de gestionar, porque uno de los problemas que tenemos siempre en la seguridad es la dicotomía entre seguridad y usabilidad, ¿no? Y al final... Sí, esa fricción, ¿no? que pueden tener las herramientas de seguridad, lo que dices tú, la autenticación múltiple o incluso la biometría, que lo vemos como algo que mejora mucho la usabilidad, pues en según qué casos pues puede ser un freno, ¿no? para la productividad. Correcto. Una de las cosas que nosotros intentamos siempre con nuestras soluciones, y en concreto con la aplicación que nosotros hacemos de inteligencia artificial a la seguridad en el correo electrónico, es que sea muy sencilla tanto de implementar como de mantener como de gestionar. Esto es algo que tenemos, digamos, muy establecido en todo nuestro portfolio, pero que en este caso es todavía más interesante porque si al final tenemos una consola con multitud de botones que probablemente muchas veces se nos hace muy cuesta arriba saber qué va a suceder cuando gestionamos uno u otro, pues probablemente el nivel de seguridad no es óptimo. Y aquí yo creo que es muy importante el contar con soluciones, por un lado, que sean
razonablemente sencillas de gestionar y administrar. Y luego, por otro lado, contar con integradores como Con puede los ser partners, Surface, claro, eso te iba. que saben manejarlas, saben gestionarlas y pueden dar una respuesta en caso de una emergencia, ¿no? Porque si no, al final tenemos un sistema de incendios maravilloso y fantástico, pero si no tenemos bomberos, podemos tener un problema, ¿no? Has mencionado la integración sobre todo con sistemas de colaboración como Office 365, que este es uno de los elementos clave también que hay a la hora de conseguir que las herramientas de seguridad hagan lo que hacen, que de otra manera quizá no podrían hacer, ¿no? Aplicar esta inteligencia artificial dentro de la suite de Office 365 tiene que ver que estás integrado con las APIs de Office 365 para detectar estos comportamientos que pueden ser en un momento dado no habituales, ¿no? Alberto, no sé si nos puedes explicar un poco, a lo mejor, o tú, Miguel, también, cómo funciona en este sentido, cómo es esta integración especial que hay entre las herramientas de Barracuda y Office 365 o Teams o Microsoft 365. Sí que muy brevemente hago una pequeña mención y Alberto continúa, si os parece. Nosotros tenemos una integración con Microsoft muy especial desde hace muchos años. Somos su principal ISV a nivel de seguridad. De hecho, somos el partner de seguridad que más vende en el market de Azure. Y como tal, pues tenemos acceso a estas APIs y lo que nosotros hacemos es conectarnos directamente a los entornos de Microsoft para poder coger y capturar todos los datos que ellos son capaces de detectar de su entorno, toda la información que ellos nos proporcionan, y luego lo procesamos en nuestra nube, donde lo que aplicamos es técnicas de inteligencia artificial a los datos que nosotros capturamos de Office 365, pero no solo de Office 365. Una de las cosas que nos diferencian como fabricante es que nuestra nube y nuestro sistema de inteligencia artificial realiza un proceso de Machine Learning donde se alimenta, por supuesto, de los datos que capturamos de Office 365, pero también de muchas otras fuentes. Nosotros tenemos soluciones de firewall, de Web Application Firewall, de protección de navegación web. Todas ellas alimentan este sistema, con lo cual, si nosotros detectamos un determinado comportamiento, una determinada serie de actitudes o de acciones desde una determinada IP, por ejemplo, o una forma de actuar en concreto de un ataque, eso alimenta nuestro Machine Learning en el cloud y nos permite coger e inmediatamente en tiempo real aplicar lo que hemos aprendido de ese ataque que a lo mejor ha sucedido en el otro lado del globo, poder aplicarlo a un cliente aquí en España en tiempo real. Claro, porque no veis solo lo que pasa en Office 365, sino que veis todo lo que pasa en la red, todo lo que pasa alrededor de la organización. Alberto, no sé si tú querías comentar algo también de esta integración entre Office 365 y Barracuda. A ver, bajo nuestra experiencia, ¿no? Al final, pues como consultora y integradores, pues nosotros también tenemos el conocimiento, no como a nivel global como Barracuda, pero sí a nivel nacional, pues dentro del servicio de SOC que tenemos con diferentes clientes o con clientes que ya hemos integrado la solución, pues vemos lo que es, por ejemplo, el antes y el después, ¿no? De un cliente que no tiene la solución de Barracuda y uno pues que después, pues como Dermofan, pues que ya tiene esta solución y digamos que se reduce considerablemente el dolor de cabeza, ¿no? De tener que gestionar una solución, el problema de que pues muchos usuarios y muchos correos que reciben los correos, los propios usuarios, pues no tienen las intenciones que se esperan y al final pues los usuarios pues caen ante posibles amenazas, meten credenciales o se descargan artefactos o documentos en los que no son pues de lo que esperan, ¿no? Y pueden tener pues contenido malicioso y afectar los sistemas y dijéramos que mediante esta solución pues al final, pues como ha comentado Miguel, ¿no? Añadimos una capa extra más de seguridad. Al final, pues todo esto es como una cebolla, ¿no? Y poco a poco, o sea, no es la panacea, ¿no? Pero sí que se reduce considerablemente el riesgo, ¿no? A que el usuario pues haga clic en algún enlace. No hay que olvidar nunca de la concienciación. Implementamos un MFA y ya no, pues, el usuario, pues dijéramos que puede seguir teniendo un ataque en el que pues nosotros lo hemos visto, ¿no? Desde el servicio de operaciones de ciberseguridad de SOCIS, pues que una empresa tiene el doble factor implementado y es que el propio atacante ha llamado al usuario y le ha dicho, pues dime el código y se lo ha dado, ¿no? Y entonces, pues al final, pues si no hay una concienciación, ya sea con las herramientas que dispone Barracuda o incluso
con las que podemos, con el servicio que podemos ofrecer desde Sophis de formaciones o ataques dirigidos o campañas de formación a los usuarios, pues dijéramos que no puedes, una empresa no Sí. puede estar ahí en el mundo, no, esto no me va a pasar a mí, porque al final, pues tarde o temprano, pues te van a atacar, ¿no? Y probablemente... Este era un pues, elemento que quería ver más adelante, que tiene mucho que ver con, que es, claro, el papel del integrador y cómo sirve pues, de apoyo clave pues, para empresas, por ejemplo, como la de Servando, en la que, pues, que no te puedes permitir quizá tener un SOC propio, pero sí puedes tener a alguien que tiene un SOC y que te da un apoyo como si fuera tuyo, ¿no? O sea, esto es muy importante, ¿no? No solamente contar con herramientas que sean muy potentes y que sean, como explica Miguel, pues sencillas, que te den una protección global, sino que además tengas la posibilidad de que haya un tercero que te ayude a gestionar todo esto, ¿no? ¿Verdad, Servando? Por supuesto. Al final, todo esto se reduce a tres puntos principales. Cuando tenemos que recordar que, y mis compañeros estaban de acuerdo, que el tema de ciberseguridad hace no tantos años era un gasto. ¿Y esto no lo podemos ahorrar? Sí, Era la típica dicotomía frase, entre el gasto y la inversión, ¿no? algo tremendo, ¿no? esto que me aporta. En aquel momento dices, bueno, afortunadamente esto ya está cambiando, esto ya ha cambiado de hecho, porque a raíz de la pandemia todo esto, ya las empresas, y ves las noticias, ves auténticos dramas con la encriptación de tu información, etcétera, y ahora sí que es verdad que las empresas están concienciadas. Entonces, primera función que debe tener el departamento de tecnología, transmitir sensación de urgencia a lo que es la dirección. De que esto se tiene que hacer. No estamos hablando de una cosa que no podemos ahorrar, no sé qué. No. Esto se tiene que hacer. Después, lo segundo, muy importante, formar a los usuarios. Porque al final, los sistemas, y podemos demostrar que pues, podemos dar datos, ¿no? Pero siempre puede haber ese pequeño correo que ha pasado, además es más simple, y le dan al clic. Entonces, hay que entrenar a los usuarios, hay que concienciarlos de que realmente, ante cualquier duda, ya no, que contacten siempre con el departamento de tecnología, que siempre estará ahí para ayudarlos. Y después, tercero, contar un partner de confianza, pues que sea un miembro más del equipo y que te ayude a pilotar, a que te ayude a configurar toda esta herramienta y después, sobre todo, contar con un SOC. Ya no solo esto, sino que es imposible para nosotros, los departamentos de tecnología, estar a la última de todas las tendencias estas maliciosas que hay y tener las herramientas adecuadas como para poder solucionarlo. Importante contar con este SOC que te da una seguridad 24/7. ¿Es verdad que pueden pasar cosas? Sí, pero al menos tenemos toda esa máxima de capas que ha comentado Miguel a nuestra disposición. Sí. Es muy interesante que has mencionado la formación y, si no me equivoco, también, Miguel, puedes comentarnos, también hay funcionalidades dentro de Barracuda para hacer simulación de phishing y demás. O sea que esto estaría también cubierto. Pero quería preguntarte, Miguel, dos elementos que siempre salen en una conversación de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer para protegernos del ransomware? O vuestras soluciones, ¿cómo afrontan este? Y luego otro elemento que yo creo que se están dando muy cuenta los responsables de sistemas que utilizan Office 365 es qué pasa con las copias de seguridad. Es decir, ¿podemos confiar solamente en lo que viene ya incorporado dentro de Office 365? Cuéntanos un poco cómo ves estos dos elementos, el ransomware y las copias de seguridad. Pues es que, bajo nuestro punto de vista, es todo un mismo problema. Es decir, para nosotros la seguridad del correo electrónico, y en concreto la de Office 365, ¿no? Como plataforma, no únicamente como correo electrónico, porque al final Microsoft 365 tiene diferentes elementos, ¿no? Nosotros lo entendemos de una perspectiva holística, es decir, lo que intentamos es analizar todas las diferentes fases de lo que puede ser un ataque y tratar de dar respuesta a cada una de esas fases. Y me explico. Por un lado, debemos de contar con herramientas que creen una protección a nivel perimetral, es decir, que traten de evitar que el ataque llegue y que llegue sin siquiera a entrar en nuestro correo electrónico. Y para eso tenemos diferentes soluciones que implementan pues, medidas de protección, de detección, de análisis, etc. Luego es necesario contar con respuesta en el caso de que el ataque esté sucediendo, es decir,
imaginemos que ya el ataque ha entrado, ya tenemos un correo con algún tipo de ataque dentro de nuestro entorno. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a ello? Y de nuevo, para eso tenemos herramientas, por ejemplo, mencionábamos antes, que mediante inteligencia artificial se dan cuenta de que efectivamente tenemos un ataque que está sucediendo. A lo mejor ni siquiera existe el correo electrónico, sino que directamente es un usuario comprometido el que está llevando a cabo acciones con credenciales legítimas, pero que probablemente han sido usurpadas. Pues tenemos que analizar ese comportamiento. Pero por último es necesario tener también previsto qué vamos a hacer cuando pues, suceda, por ejemplo, un ataque de ransomware, es decir, cómo podemos recuperarnos de un incidente. Y para eso pues, necesitamos medidas que, por un lado, nos permiten hacer un análisis forense y tener una respuesta al incidente rápida, es decir, que podamos identificar que en tiempo real estamos sufriendo un determinado ataque y saber cuáles de nuestros usuarios lo están sufriendo, para de esa forma poder aislar a esos usuarios. Esto es algo que nos pasa con mucha frecuencia. Tenemos clientes que nos contactan después de haber sufrido un ataque. Sí, ¿no? Entonces, pues, llaman después del ransomware, cuando ya... Sí, ya sabes, lo de acordarse de Santa Bárbara cuando truena es muy castizo. Pues cuando esto sucede, nosotros demostramos, tenemos una herramienta que se llama Incident Response, precisamente, que lo que te permite es coger e identificar en tiempo real qué usuarios han sufrido un determinado ataque, pero en cuestión de segundos. En cuestión de segundos estamos haciendo un proceso que normalmente, si se quiere hacer de manera manual, llevaría horas o días de personal altamente cualificado. Y sin embargo, nosotros lo podemos hacer en segundos. Y esto permite que estas empresas puedan, en un momento dado, en lugar de tener que decir, pues como hemos visto muchas veces en prensa, ¿no? No sé quién se ve obligado a coger, cerrar y mandar a todo el mundo a casa. Pues en lugar de mandar a 1.000, 10.000, 20.000 personas a casa, puedes mandar a 10 o 20. Mientras puedes identificar completamente el ataque cuando ha sucedido. Y respondiendo a lo que comentabas sobre el ransomware, yo creo que no es tanto que nos preguntemos cómo, y si nos atacan con ransomware o con otro sistema, ¿no? Que el ransomware es como tan extendido. Si nos atacan, ¿qué vamos a hacer? No, la pregunta no es si nos atacan, es qué vamos a hacer cuando nos ataquen. Porque esto es algo que estadísticamente yo quiero que todo el mundo tenga en cuenta. Todo el mundo va a sufrir, todos los que estén viendo este webinar van a sufrir un ataque. Ahora le vamos a preguntar a Servando también su experiencia en este sentido. Efectivamente, es que todo el mundo lo va a sufrir tarde o temprano. De hecho, muchos de los que nos estén viendo lo están sufriendo en este momento y no lo saben. Entonces, la pregunta no es qué voy a hacer si me atacan, la pregunta es qué voy a hacer cuando me ataquen. Y para eso necesitamos estas 3 etapas. La última etapa de las medidas de protección que nosotros entendemos en el correo electrónico es concretamente la parte de backup. Si no contamos con una herramienta de backup que nos permita, pues cuando ya ha sucedido el ataque, poder recuperar la información, pues mal vamos. Pero aquí me gustaría añadir algo, y es, no todas las herramientas de backup son iguales. Es decir, a veces, y lo hemos visto también en muchos clientes, se han visto infectados por ransomware y cuando han ido a tirar de su backup se han dado cuenta de que el backup también había sido cifrado. Entonces, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es que el backup tiene que estar diseñado también desde la perspectiva de la seguridad y tiene que contar, por ejemplo, con mecanismos de escritura inmutable para evitar que se cifre el propio backup. Tiene que estar en un repositorio completamente externo y que no dependa en absoluto de la empresa. Tiene que ser invisible a lo que puede ser, por ejemplo, un gusano de red, porque si no, lo primero que va a hacer este tipo de ataques es, en cuanto lleguen a un entorno de almacenamiento, cifrarlo, eso lo primero. Entonces, hay que utilizar un backup que, por un lado, sea diseñado de manera segura y que tenga una arquitectura segura, y luego también contar con herramientas como las que nosotros podemos implementar para realizar un proceso de limpieza previo al backup. Porque hemos visto escenarios de clientes que se han recuperado de un ataque de ransomware, duras penas en ocasiones, pero bueno, más que bien, se recuperan el ataque de ransomware, van a su herramienta de backup, recuperan el backup y lo que no se dan cuenta es de que al recuperar el backup están recuperando el propio malware que en su momento inició el ataque. Entonces, es necesario contar una herramienta de backup donde contemos, por ejemplo, como nosotros tenemos, con una suite de soluciones que te permiten realizar un proceso de limpieza previo a la realización del backup. De manera que cuando estamos respaldando esos datos ya vengan limpios. Bien, pues todo esto es lo que nosotros intentamos poner en una solución que, aunque se puede coger y configurar por diferentes partes, de hecho cuenta con 9 elementos, todos integrados en la misma consola,
y cada cliente puede coger e ir añadiendo las funcionalidades que quiera. Lo lógico es contar con todas ellas porque te da una solución completamente compacta que incluye protección de principio a fin y demás. Pero bueno, pues cada uno puede ir adoptando, puede ir, digamos, aplicando cada una de las 9 funcionalidades a medida que lo desee. Pero, insisto, es muy importante ver el ransomware o en general los ataques al correo electrónico como una perspectiva global y donde vamos a necesitar protección a estos 3 niveles. Preventiva, dentro, una vez ha sucedido el ataque, para reaccionar al ataque y luego de manera posterior. Sí, de respuesta a incidentes. No sé, Servando, si quieres añadir algo tú de esto, no sé cuál ha sido tu experiencia con el ransomware. Miguel lo ha explicado muy bien. El tema de las copias de seguridad, de hecho, tiene que ser la última solución. O sea, ya cuando tienes que tirar de copia de seguridad, quiere decir que hay muchas cosas que realmente pues, han fallado o que han sido mejores que la propia protección. Yo simplemente quiero dar un dato. En los últimos 30 días, nosotros, números gordos, hemos tenido 70.000, más o menos, correos electrónicos. El 11% está bloqueado. El 11% está bloqueado. Es decir, de cada 100, 11 están bloqueados. Y lo mejor de todo es que todavía no hemos recibido ninguna llamada de ningún usuario nuestro diciendo, oye, no me ha llegado tal correo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que evitamos los falsos positivos, claro. Estamos bloqueando ya cosas que realmente tenemos que bloquear. Y además estamos evitando también horas de trabajo de estas personas que además de correr un riesgo, porque nadie nos ha enseñado, pues tienen que estar revisando este correo. No, este lo quito. No, son horas de trabajo que estamos ganando y sobre todo menos riesgos, eliminando riesgos. Y da mucha tranquilidad cuando echas un vistazo al buzón de spam y ves que realmente es todo spam. No, es que ya ni llega, es que ya no llega, queda la plataforma de Barracuda, allí queda bloqueado y allí se acabó y ya el usuario es que ni lo ve. O sea, es que aquí está el éxito, que nadie nos dice, oye, que no me ha llegado tal correo de un usuario, no me ha llegado tal correo de tal proveedor. No, aquí llegan los correos que tienen que llegar. Así que una vez ya hemos tenido esa experiencia que ha explicado Miguel. Oye, alguien le ha dado y automáticamente, rápidamente, pues saltó todo lo que es el sistema nuestro, el SOC, se detectó al usuario, se aisló al usuario y el usuario pudo perfectamente pues recuperar su información y se activaron todos los procesos. Eso nos da una tranquilidad absoluta. Nos da también como departamento de tecnología pues confianza en función también de nuestros compañeros dentro de la empresa, ¿no? Ellos se sienten protegidos. Por supuesto, por supuesto. A ver, es que el prestigio del departamento de IT y de ciberseguridad es importante porque es parte del negocio, claro. y es una parte cada día más importante. Y de paso también ayudamos, pues por supuesto, lo que intentamos siempre, pues ser una ventaja competitiva dentro del negocio, ¿no? Sí. ¿Qué queremos del departamento de tecnología? Pues sobre todo ayudar a que nuestra empresa pues sea un referente del mercado. ¿Puede pasar que nos encripten? Por supuesto que puede pasar. Pero al menos siempre podremos decir que hemos hecho todo lo posible y todo lo que está en nuestro. Y se ve que es un departamento que apoya la innovación y la productividad de la empresa y no simplemente un stopper, que era, digamos, lo que como se consideraba hace a lo mejor una década, ¿no? Los de tecnología, los de ciberseguridad siempre están diciendo que no a las cosas. Pues no, pues mira, pues son los que sientan las bases para que el resto podamos hacer el trabajo. Alberto, desde Sotis, ¿cómo veis esta parte de la respuesta a incidentes o respuesta ante el ransomware? Porque a vosotros también son a los que os llaman al día siguiente, ¿no? Cuando ya está el ransom. Sí, quería comentar sobre todo el caso de Servando, lo recuerdo que ha comentado. Hubo pues un usuario, ¿no? Que le llegó un correo, hizo clic y lo bueno de la solución, que lo pudimos ver, lo pudimos detectar a tiempo e incluso pues pudimos verificar que el usuario pues había hecho clic y vimos pues toda la fase también del ataque, ¿no? Entra a esta página, mete estas credenciales y no solo meter las credenciales, sino que, pues, que el usuario pues, las envía y ver también pues, si otros usuarios, o sea, desde el SOC tenemos la posibilidad de ver si otros usuarios pues, han recibido ese correo. Es decir, si el usuario que ha recibido el correo, dijéramos, malicioso, pues se lo reenvía a otro mismo de la organización, pues tenemos la posibilidad de investigar esa parte.
¿vale? Y no solo eso, sino de poder bloquear en el tiempo la amenaza y evitar pues, que esto pueda ir a más y tener la confianza pues, de que la herramienta funciona y de que, pues, de que no hemos salido en la tele, ¿no? O esto pues tan popular, ¿no? Pues tal empresa española, tal empresa estadounidense, francesa, de cualquier parte del mundo, pues que día sí, día también, pues aparece en pantalla. Sí. Ahí Si sales en también, la tele, que sea porque te han dado un premio, ¿verdad? no, hay No, no, muchos que como no algo salen. malo. También tenemos el caso, ¿no? Dentro del servicio de SOCIS, pues de clientes pues que valoraban el comprar esta solución y otras que disponemos, ¿no? Desde SOCIS. Y pues bueno, pues el departamento de seguridad pues finalmente pues se escapaba, ¿no? del presupuesto y lo aplazaron. Pues ¿qué ocurrió, no? Pues lo menos esperado y lo que nadie quiere, pues que al final pues de la casualidad, pues que les llegó el correo que nadie espera y pues tuvieron un incidente y luego pues todo fueron prisas, ¿no? Pues para contratar esta solución para proteger el correo, para proteger también la parte del puesto final, del endpoint, por los servidores, dijéramos que pues, al final pues se vio comprometido, ¿no? Y Sí. sí que damos, o sea, desde Socios pues sí que tenemos muchas situaciones pues de clientes que no, pues que son pequeños o otros grandes que no tienen su servicio de SOC o su servicio de seguridad y que, pues, que sufren un incidente y que no saben qué hacer. De repente, pues tienen una pantalla con todos los, pidiendo un rescate con un cronómetro y un reloj de una cuenta atrás en Sí. el que solicitan pues miles o incluso hemos visto millones de euros y Y pues que llegan ya los momentos de pánico. Sí te quería preguntar esta parte porque vosotros sois pues, un elemento clave, ¿no? Una de las cosas que más atemorizan, aparte de un ataque a las organizaciones, sobre todo a los departamentos de IT, es la complejidad. Es decir, vale, esto está genial, pero no sé si se adapta a lo que yo necesito porque yo necesito soluciones que sean sencillas. No sé qué es, esta supongo que es uno de los elementos clave que aportáis, ¿no? ¿Cómo es el sí. despliegue de las soluciones de Barracuda? ¿Qué es lo que aportáis ahí? Supongo que Servando conoce muy bien esta experiencia porque trabaja con vosotros, pero si eres una empresa pues mediana, es decir, como puede ser Dermofar con 200 empleados, se puede adaptar la solución, ¿no? Y más a través de un partner. Dijéramos que este producto se adapta pues, tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿vale? Es una solución que se integra pues, muy fácilmente. Hay dos métodos de integración. Uno puede ser pues, mediante pasarela de correo, es decir, por ejemplo, esta es la solución de Office 365 y esto es Barracuda y estos pues, son esto es en la nube, ¿no? Donde vienen todos los correos. ¿Vale? Y entonces, pues cada vez que llega un correo, pues primero el correo entra por Barracuda, pues pasa todos los filtros, ¿vale? Dijéramos que pasa aquí en la lavadora y luego Sí, pues pasa a Office 365. ¿Vale? Y es ahí en ese momento en el que pues, Barracuda pues analizan todas las amenazas y se bloquea. O sea, en el caso, pues lo que ha comentado Servando, ¿no? Pues el 11% de los correos son maliciosos, dijéramos que se quedan aquí y toda esa operativa y ese dolor de cabeza que pueda ser pues que la parte de IT, pues imagínate que no tienes ningún filtro y esos 11.000 correos, pues tiene que estar ahí el equipo de Servando, pues dándole ahí pico pala y analizando todo. Pues al final el consumo de horas y de recursos pues son más elevados del coste de la propia sí. solución. Y seguramente tiene cosas más importantes a las que dedicarse el equipo de IT que simplemente analizar logs, entiendo, ¿no? Claro. Yo creo que aquí, si me permitís, me parece muy interesante porque el ejemplo con Dermofan y con Sophis es un muy buen ejemplo de cómo la sinergia que se produce entre un fabricante como nosotros y el SOC que tiene Sophis, lo que permite es coger una solución y realmente adaptarla a las necesidades de cada cliente. Porque al final cada cliente es distinto. Dermofan tiene unas necesidades, otros pueden tener otras. Por muy flexibles que como fabricante nosotros queramos ser, al final siempre va a ser mucho más fácil si existe un partner como Sophis que tiene un SOC que puede coger y adecuar los servicios que ellos prestan y las capacidades que nosotros tenemos a las necesidades de cada uno de los clientes. Sí. Entonces,
Eso me parece que es muy interesante porque además, y como mencionaba Alberto, permite que en un momento dado la misma solución, nosotros tenemos clientes de 10 empleados, no más, pero tenemos clientes en España de más de 50.000 con la misma solución. Es exactamente la misma solución. Evidentemente, la implementación que se hace de ella, los servicios de valor añadido que se prestan, los servicios de SOC que se prestan en un escenario y en otro, en muchas ocasiones son muy diferentes. Y ahí es precisamente una de las características que yo creo que más valor puede aportar precisamente un SOC como el que tiene Sophis y donde precisamente nosotros también como fabricante yo creo que tenemos también algo en nuestro ADN, por decirlo así, de fabricante, y es que hacemos soluciones que están diseñadas para que se puedan implementar, desplegar de una forma razonablemente sencilla, pero además contamos con esta consola que mencionaba antes, donde vas añadiendo diferentes funcionalidades, elementos a medida que se quiera, pero que es una consola además que permite que tanto el propio cliente como el propio partner puedan establecer gestión sobre ella de forma separada y con log y demás. Y eso lo que permite es en un momento dado facilitar mucho una gestión como la que realiza Sophis, donde añade sus servicios de valor a una consola y al mismo tiempo permite que el propio cliente final siga teniendo control, visibilidad absolutamente de este toda es la un giro muy gestión. interesante que han dado también lo que es los fabricantes de seguridad, ¿no? El ser capaces de ver cómo el papel del partner puede ser muy importante también a la hora o sea, que es decir, que la solución no se adapte solamente al cliente final, sino que también tengáis una relación muy potente con el partner para que sea este el que pueda luego adaptar la solución a la manera en la que puede pagar una empresa, a la manera en la que se organizan, porque unos a lo mejor tienen trabajadores deslocalizados, otros tendrán en la oficina, algunos utilizarán este Office 365 de un modo y otros quizá lo utilicen de otro. Yo creo que este es el momento... Permíteme, Daniel, simplemente una cosa. Es que es una necesidad. Es que a día de hoy se calcula que en Europa, solamente en Europa, hay una falta de más de 200.000 perfiles en materia de ciberseguridad. Claro. Eso significa, al final, que ninguna empresa, pequeña, mediana o grande, puede tener un departamento de seguridad como el que le gustaría o debería tener. Básicamente porque no hay recursos en el mercado para ello. Entonces, si no nos apoyamos fabricantes y partners para dar ese tipo de servicios a los clientes, el gap entre la seguridad necesaria y la seguridad posible va a ser cada vez mayor. Y eso es un poco lo que estamos intentando plantear desde Barracuda. Sobre todo también en lo que tiene que ver eso con elementos como el despliegue, el control de la solución, el adaptarla a la manera de comprar y de cómo es el departamento de IT. Servando, cuéntanos un poco, porque ya hemos dado bastantes pinceladas de cómo ha sido pues vuestra adopción de las herramientas de Barracuda, pero cuéntanos un poco lo que se nos haya olvidado, ¿no? Cómo estabais antes, cómo ha sido vuestro trato con Sophis y con el uso de las herramientas. Bueno, como estábamos antes, en principio, pues como muchas otras empresas antes de que llegaran los momentos estos de crisis que hablábamos, o sea, teníamos pues lo justo para cumplir un poco el expediente, que era además claramente insuficiente antes de la pandemia y ya no te digo nada durante la pandemia. Afortunadamente, cuando vino la pandemia, la Dirección General nos dio todos los recursos necesarios. Transmitimos esa sensación de urgencia, por supuesto, pero también nos las dieron. Y a partir de aquí dimos el resultado. Con Sophis, la relación con Sophis es muy fácil de entender. Para nosotros es un miembro más del equipo. Así de fácil. Ni más ni menos. ¿Y qué significa esto? Pues que nosotros tenemos una reunión mensual donde hacemos seguimiento de todas las incidencias que hay. Si hay peligro, no hay peligro. Si han tenido que actuar fuerte o no han tenido que actuar fuerte. Si han tenido que actuar fuerte, por supuesto, nos enteramos en el mismo momento, ¿no? Pero sobre todo estamos pensando constantemente no en lo que ha pasado ni en lo que está pasando, sino en el futuro. Siempre la prevención. La prevención. Es clave, es ir un pasito más por delante. Y eso nos ayuda muchísimo. Estar siempre un paso por delante. ¿Qué consejo le darías a otros CIOs u otros CISOs sobre esta parte de lo importante que es concienciar al negocio de la importancia de contar con esta estrategia en tecnología y en ciberseguridad? Yo creo que muchos se han tenido que dar cuenta, las organizaciones que han sobrevivido, digamos, a estos años tan difíciles con restricciones y demás, en la que sí o sí se han digitalizado los procesos. Yo creo que ha sido ¿no? un despertar, ¿no? De lo importante que es la tecnología y la ciberseguridad como elemento que va unido a ella. El tema de la ciberseguridad, de la misma manera que tienes un seguro contra incendios en la empresa, tienes que tener el tema de la ciberseguridad cubierto.
Entonces, si alguien toma la decisión por el CIO o por el CISO de no tener un plan de ciberseguridad, hay una cosa que se llama responsabilidad y que la asuma. Esto es así de fácil, ni más ni menos. Otra cosa es si la empresa tiene recursos o no tiene recursos. En este caso, pues asumimos la responsabilidad todos, por supuesto. No podemos pedir donde no hay. En nuestro caso, afortunadamente, pues hemos tenido los recursos. Lo que sí que no podemos caer es en ese exceso de confianza que decía Miguel antes, que es realmente para empezarse a... No nos va a pasar, no, sí nos va a pasar. Sí, porque estaba pasando todo alrededor y te va a pasar sí o sí. No, ya llegará. Bueno, no, es que puede pasar. No, ya tira de copias de seguridad. Ah, bueno, ¿cuánto tardaremos en activar otra vez la compañía, no? Esto es muy fácil. ¿Cuánto tiempo tardamos en restaurar todo el sistema? Y lo dividimos entre, bueno, pues nada, la facturación entre 1.800 horas laborables y venga. Y todo eso es lo que nos va a costar, pues poner en marcha otra vez la empresa, por no hablar ya del daño en la reputación de la empresa, la desconfianza que transmites entre todos tus compañeros. O sea, es algo tremendo. Esto es un tema que se tiene que tener. Sí. Miguel, ¿vosotros cómo veis esto? Yo creo que se percibe, ¿no? Que ha cambiado mucho la conversación alrededor de la ciberseguridad y de la tecnología. Me imagino que cuando os dirigís a los clientes lo estáis viendo claramente, que ya no hay esas reticencias ni ese estar ajeno a lo que hay en la parte de tecnología. Me gustaría decir que sí, y que todas las empresas tienen las ideas tan claras como Bernofan. Lamentablemente no siempre es así. Es decir, por supuesto, la concienciación ha cambiado mucho. Es decir, la situación es completamente distinta a como era hace 10 años. Pero todavía siguen existiendo muchos retos, muchas reticencias. Muchas veces el papel de los CIOs y CSOs internamente es más la de pelear por el presupuesto que realmente la de poder coger e implementar las cosas que deberían. Entonces, todavía queda camino por andar. Es verdad que vamos en la dirección correcta, es verdad que se ha evolucionado mucho, pero es que también es verdad que la importancia, el nivel de los ataques y el daño que producen los ataques también se ha incrementado mucho. Y ahora mismo, y vamos observándolo, lo mencionaba muy bien, ese análisis que él ha hecho en un momento de tantas horas trabajadas, tanto tal cual ante un ataque de más, es que me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de las empresas, y no solo de las pymes en España, no ha hecho ese ejercicio, al menos de una forma seria. Entonces, queda mucho por hacer, vamos en la dirección correcta, aunque hay veces que se percibe, pues eso, esa falsa sensación de seguridad que comentábamos antes. Hay quien piensa que por implementar una de las capas de la cebolla que mencionábamos antes, ya estamos seguros, y no, insisto, hacen falta muchas capas, muchas diferentes capas. Hay quien se deja llevar a veces por cantos de sirena, por decirlo de alguna manera, y caigo ahora porque lo mencionaba Servando, ¿no? El tema de la ciberseguridad es tan necesaria como el seguro de incendios. Es que hay gente que está pensando que la ciberseguridad a lo mejor la puedo asegurar. Y entonces, en lugar de invertir en ciberseguridad, contrato un seguro, una póliza de ciberriesgo y me lavo las manos. Las pólizas de ciberriesgo están muy bien, o sea, que nadie me malinterprete. Yo ni he dicho nada malo de los MFA, del Multifactor Authentication, solo digo que no es suficiente, y las pólizas de ciberriesgo tampoco digo que no estén bien, creo que hay que tenerlas. Lo que pasa es que el problema, como suele ser, es cuando se considera como que eso es suficiente por sí. Uno de los problemas que nosotros hemos detectado y que es algo muy curioso es que empresas, por ejemplo, con el tema del ransomware, que precisamente porque tienen una póliza de ciberriesgo han cogido y han pagado un ataque, les han pagado en caso de un ataque, recurrentemente empiezan a recibir más ataques. Claro, porque porque los ciberdelincuentes asumen que eres de los que pagan. Claro, eres de los que pagan, con lo cual te van a atacar más. Y entonces se está creando un círculo vicioso en el que las empresas que tienen este tipo de pólizas a veces son menos reticentes a pagar. Ellas pagan. Normalmente los atacantes además están implementando medidas donde junto con el ransomware dejan inyectados y dejan abiertas puertas traseras para poder atacar en el futuro. Sí. Entonces tú pagas hoy y dentro de 3 meses vuelves a pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que las pólizas de ciberriesgo empiezan a incrementar
sus importes hasta que al final llega un momento en que no te lo renuevan. Con lo cual, estamos llegando, y esto es algo que, por ejemplo, en el mercado americano se ve de una forma muy clara, ya sabéis que siempre marca tendencias, ¿no? Y normalmente pues, lo que sucede en Estados Unidos ahora es algo que empezamos a ver aquí 2 o 3 años después. En el mercado americano se está viendo cómo se está incrementando mucho digamos, el importe de las pólizas de ceder riesgo de manera prácticamente paralela al incremento en los importes que se solicitan en los ataques de ransomware. Y es súper curioso ver las dos gráficas cómo evolucionan de forma prácticamente paralela. El mundo del seguro está muy desarrollado en Estados Unidos, sí. Por supuesto, pero es una tendencia que estamos empezando a ver aquí y que cada vez veremos más. Y con esto lo que quiero decir es que está muy bien tener una póliza de ceder riesgo. Igual que tienes que prever el caso de que tengas un incendio, pues está muy bien que tengas previsto los costes que puedes tener, pero una póliza de ceder riesgo, primero, no es la panacea, como decía, no te va a restituir los costes, como mencionaba Servando, de imagen, por ejemplo, eso nunca te los va a poder restituir, no te va a poder restituir los costes derivados del daño a tus relaciones con proveedores y partners, porque no olvidemos que muchos de los ataques que tenemos a día de hoy de ransomware son de doble y triple extorsión, es decir, se dedican a robar tus datos para extorsionarte con esos datos robados y al mismo tiempo utilizan esos datos para atacar a tus proveedores y clientes. Sí. Con lo cual eso lo tienen que tener muy en cuenta las organizaciones, que la ciberseguridad ya no es solo responsabilidad de lo que te pase a ti, sino que tiene que ver mucho con tus proveedores y con las empresas a las que tú provees, porque si pierdes confianza con ellos, pues toda tu cadena de valor se puede ver afectada. Sí, correcto. Es importante. Con lo cual, al final, esto es un proceso que va cada vez más, que es cada vez más global y donde yo creo que es muy importante que no solamente la ciberseguridad sea algo que los CSOs, los CIOs tengan más o menos claro, es que tiene que ser todo el organigrama de la empresa el que esté concienciado de que la ciberseguridad es un elemento más de la cadena de producción. Tan importante como cualquiera de los otros dentro de la empresa. No más, pero no menos. Mientras no tengamos eso claro y sea claro en todos los elementos de la sociedad, ojo, y aquí incluyo administraciones públicas, donde pues, hemos visto que no siempre está el tema tan sumamente claro. Sí, no he querido mencionar la administración pública porque, pues sí, porque todos sabemos a qué caso se nos va el pensamiento, ¿no? Pero todos tenemos en mente un organismo muy llamativo, ¿no? Que ha sido atacado pero es cierto que tenemos que tenerlo y que como sociedad tenemos que tener esto claro a todos los niveles, incluso como ciudadano, porque en caso contrario al final pues somos víctimas propiciatorias, nos van a atacar cada vez más y de hecho España es uno de los países a día de hoy más atacados. Probablemente tenga algo que ver con esta falta de cultura de ciberseguridad que probablemente todavía tenemos. Pues si os parece, como estamos ya cortitos de tiempo, vamos a los consejos finales. No sé, Alberto, desde Socis, ¿qué os gustaría decir a las organizaciones pues, que quieran mejorar la protección de sus tecnologías, de sus infraestructuras tecnológicas y que estén utilizando pues, aplicaciones de Office 365? Pues aquí dijéramos, pues como conclusión, ¿vale? El correo, pues es, como sabemos, uno de los principales vectores de entrada de los atacantes, ¿vale? Y es muy interesante, ¿no? Pues tener una solución como Barracuda, ¿vale? Pero nunca hay que olvidar que no puedes coger, dijéramos, pues un paquete, te monto esto aquí y ya estás protegido. Dijéramos que la cultura, o sea, la ciberseguridad es algo que necesita una evolución, que necesita un soporte y que necesita pues un equipo detrás, como comenta observando, 24/7, pues en el caso de una amenaza un domingo a las 3 de la mañana o cuando estás de vacaciones, pues el poder que haya alguien detrás para dar ese soporte. Entonces, pues es muy interesante pues tener esta protección y este soporte por detrás, ¿vale? Y no olvidar pues de o sea, el correo es una parte, pero también tenemos la protección perimetral con los firewalls, también tenemos la protección de los endpoints, ¿vale? Y desde Socis pues juntamos todas esas fuentes, las conectamos con un SIEM, ¿vale? Que es una fuente para procesar todos los datos, donde ahí pues todo el equipo de ciberseguridad pues puede dar respuesta o puede investigar pues cualquier tipo de amenaza, ¿no? que sufre la organización. Servando desde Dermofarm como ejemplo de esa empresa, ¿no? de 200 empleados, que hay muchísimas de ese tamaño en nuestro tejido industrial y empresarial. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejos? Bueno, básicamente los he comentado antes, de tres consejos muy claros. Primero, transmitir sensación de urgencia a la dirección general
y explicarle las ventajas. De hecho, no es una venta interna, es una necesidad que nosotros tenemos o que la empresa tenemos. No es una necesidad del departamento de tecnología, es una necesidad de la empresa. Y lo hemos de vender como tal y aportarle, por supuesto, a la dirección general todos aquellos datos y aquella información que permita decir, pues vamos a invertir en ciberseguridad. Segundo, hacer planes de formación a los usuarios. En esto insisto muchísimo en que tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Si ha habido un clic, pues oye, todo el mundo se puede equivocar. Para eso tenemos un SOC que nos ayuda a reaccionar y explicarles que, oye, cuidado con esto, tal, a la más mínima duda nos lo remitís, nos llamáis, estar siempre y trabajar con ellos muy en equipo. Y después tener un partner de confianza con el que sea, pues que es un miembro más de tu equipo. Sí. Es que si no, es imposible estar a la última en este tema. No es posible, ni por recursos, ni por tiempo, es imposible. Entonces necesitas confiar en un partner pues, que te solucione esos momentos de crisis que pueden llegar y te ayude a planificar el futuro. Importantísimo, como cualquier negocio, siempre avanzarse y estar siempre un paso adelante y hablar siempre del futuro. Trabajo en equipo es importante para todo en las organizaciones. Seguro. Y cada vez somos organizaciones más horizontales, de manera que cada vez estamos más unidos unos y otros, los de IT con los de desarrollo. Es decir, esto empieza la empresa tradicional está jerarquizada y vertical, ya no empieza a ser lo habitual. Y lo que dices tú y el colaborar es importante. Miguel, conclusiones finales, aunque ya nos has dado unas buenas conclusiones antes, ¿qué le dirías a las organizaciones que estén planteándose cómo mejorar esta ciberseguridad? Pues yo reforzaría y apoyo totalmente lo que mencionaba Servando, ¿no? Yo creo que los 3 puntos que mencionaba son básicos, son críticos y además son extrapolables prácticamente a cualquier organización independientemente de su tamaño y de su actividad. Por lo cual yo creo que es muy importante que se incluya todo lo que es la ciberseguridad dentro de los planes, dentro de los programas y dentro de lo que es la planificación de la empresa junto con el resto de elementos, ¿no? de organización que tenga. Y mencionaba, como comentaba Alberto, la necesidad de ver la seguridad desde un punto de vista lo más global posible. Evidentemente, en esta ocasión nos hemos centrado en el correo electrónico, que supone a día de hoy 3 de cada 4 ataques que se detectan en Internet. Pero hay un 25% de otros ataques que van dirigidos a otros vectores. 25% de los millones de ataques que existen cada día significa que sigue habiendo un porcentaje muy importante de ataques que van a intentar llegar a través de nuestro servidor web, a través de nuestro firewall. Y para eso, bueno, pues también mencionar muy rápidamente que nosotros en Barracuda también tenemos toda una serie de gamas de soluciones de seguridad para otros entornos que todos se integran de nuevo en esta consola que mencionaba anteriormente. Con lo cual lo que tenemos es la ventaja de que en un momento dado pues podemos tener con un único proveedor todo lo que sería la protección, no solo del correo electrónico, que probablemente es lo primero que tenemos que asegurarnos de proteger, pero también, por ejemplo, de un elemento tan olvidado en ocasiones como puede ser la página web. Dentro de ese otro 25%, ¿vale? El 80% son ataques al servidor web. Sí, ataques, ¿no?, que van a utilizar, van a tratar de entrar dentro de nuestro servidor web, que van a tratar de utilizar vulnerabilidades que desconocemos que existían o que han surgido ayer mismo. Puede ser de PHP, de Apache, del propio WordPress, según en qué plataforma esté. Por ejemplo, o hemos visto ataques a la cadena de suministro de software. Siempre que estamos utilizando un determinado software, una determinada aplicación en nuestra web, estamos muchas veces utilizando elementos externos. A lo mejor nuestra web es muy segura, pero está tirando de elementos externos que no lo son. O incluso mencionábamos antes la interacción con las APIs. Estamos en un momento en el que Internet está apificándose, perdón por el palabra, pero sí, es que es así. Cada vez hay más relaciones mediante APIs entre proveedores, clientes y demás. ¿Alguien se ha parado a pensar que una API no es ni más ni menos que un túnel de comunicación que va de un sitio a otro y que en la mayoría de los casos nadie se plantea la seguridad de esa API? Sí, eso daría para otro webinar entero. Daría para otro webinar porque hemos visto ataques en empresas muy importantes, algunas de las cuales gestionan la actividad, los viajes, las cuentas bancarias de muchos de los que estamos aquí hoy,
y que simplemente es porque no se ha protegido correctamente un API. Entonces, todo esto yo creo que efectivamente da para otro webinar, pero yo creo que el mensaje fundamental es la seguridad hay que plantearla desde una perspectiva global, hay que tratar de coger e implementar la seguridad como un elemento estratégico de nuestro sistema productivo en cualquier empresa en la que estemos, y luego dentro de ello pues hay que hacer planes para proteger aquello que evidentemente supone el mayor vector de ataque, empezando por el correo electrónico, pero continuando por aquellos otros elementos que también lo pueden ser, como podría ser, por ejemplo, la parte web. Que son vulnerables. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchas conclusiones, ¿no? Las has resumido tú ahora mismo, ¿no? El ser capaces de aumentar la seguridad sin aumentar la complejidad, el ser capaces de tener una estrategia, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia de lo importante que es la ciberseguridad dentro de la estrategia de la propia empresa. Os quiero dar muchísimas las gracias porque ha sido una charla más que interesante. Nos vamos, como decíamos, a los espectadores, tienen todos estos white papers en la plataforma, o si no los pueden buscar dentro de la página web de Barracuda y de Sotis. También pueden echar un vistazo porque hay un vídeo también del caso de éxito de Dermofarm, de manera que toda esta conversación que se inicia aquí también la pueden continuar añadiendo conocimientos fuera de ella. Muchísimas gracias, Miguel, gracias, Alberto, gracias, Servando. Lo que decía, ha sido una conversación muy interesante y espero que nos veamos aquí muy pronto en Silicon España. Hasta entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.